A medio decir, un programa que intenta decirlo todo y no lo consigue. Un programa causado por la reunión del psicoanálisis con lo otro, la experiencia de la clínica y comentarios de otras artes, entrevistas a practicantes del psicoanálisis y charlas con los oyentes. Idea y producción de Roberto Bellorini y Ricardo Vila, con la participación especial de Laura Dávila y Viviana Didio. Todos los miércoles de 22 a 23 horas. Bueno, estamos una vez más aquí en A Medio Decir, este programa que intenta decirlo todo y no lo consigue. Y así va Laura con un poquito de aforismo de Nietzsche. Dale. Me es lícito atreverme a señalar todavía un último rasgo de mi naturaleza, el cual ocasiona una dificultad nada pequeña en el trato con los hombres. Mi instinto de limpieza posee una susceptibilidad realmente inquietante, de modo que percibo fisiológicamente, huelo, la proximidad o lo más íntimo, las vísceras de toda alma. Esta sensibilidad me proporciona antenas psicológicas con las cuales palpo todos los secretos y los aprisiono con la mano. Ya casi el primer contacto cobro conciencia de la mucha suciedad escondida en el fondo de ciertas naturalezas, debido acaso a la mala sangre, pero recubierta de barniz por la educación. Si mis observaciones son correctas, también esas naturalezas insoportables para mi limpieza perciben por un lado mi previsora náusea frente a ellas, pero su olor no por esto mejora. Offrez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Offrez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Je veux l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre vos bonnes manières, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains et je suis comme ça. Je parle fort et je suis franche, excusez-moi. Fini l'hypocrisie, moi, je me cache de là. J'en ai marre des langues de bois. Regardez-moi, de toute manière je vous en veux pas. Et je suis comme ça. Je suis comme ça. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. C'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma...
¿Querés seguir escuchando la mejor programación pero tenés que alejarte de tu compu? Seguinos por TuneIn, la aplicación para celulares con la que podés llevarnos a todos lados. Radio W, las 24 horas junto a vos. Red de Psicoanálisis IN, Litoral Literal y Red de Psicólogos de Buenos Aires nos han dado un me gusta en nuestra página de Facebook, a medio decir-medio comunidad. Bueno, hoy tenemos con nosotros a una psicoanalista ya muy conocida, que ejerce la práctica en la ciudad de Buenos Aires desde 1979, dice ella. Pertenece a la Escuela Freudiana de Buenos Aires, donde ocupa diversos lugares de trabajo. Es analista, miembro de esa escuela y analista de esa escuela, de esa institución, en realidad, dice ella, en la solapa de su libro La autorización del sexo. Bueno, Silvia Amigo con nosotros. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Hay mucho para leer en tu currículum y la verdad que esperamos que compren tu libro, en realidad, y ahí se enteren de tu historia. Bueno. Hoy vamos a ver qué podemos preguntarte. Estábamos, en principio les cuento que estábamos escuchando a Sass, una cantautora francesa, en un tema que se llama Je vous. Y bueno, de alguna manera pensé que era un modo de escuchar ahí algo del orden del sujeto, ¿no? De lo que quiere, de lo que elige o desea. Porque bueno, el tema de hoy es el psicoanálisis y las neurociencias. Y lo primero que se me ocurre pensar es en que vos haces en tu libro, lo que propones es justamente un diálogo con las neurociencias, y creo que hay como mucha dificultad porque los psicoanalistas están acostumbrados a dialogar con los matemáticos, los físicos, pero bueno, preguntaba cuáles eran estas dificultades o resistencias, digamos, a hablar con la biología. Hay resistencias hacia el psicoanálisis y hay resistencias de los psicoanalistas. No solamente recibimos resistencias, nosotros también ejercemos resistencias. Efectivamente, los psicoanalistas, al menos los lacanianos, estamos siempre dispuestos a nutrirnos de las ciencias duras, la matemática, la topología, pero la lógica seguramente, con toda seguridad, todo lo que se llama metamatemática, pero no con las ciencias biológicas, siendo las ciencias biológicas en el siglo XXI lo que marca lo que Lacan llamaba la subjetividad de la época. El avance fabuloso que ha tenido la ciencia en el siglo XXI es el campo de la biología genética, neurobiología, transmisores neuronales. Es un campo de avances fabulosos, reales, y que deben ser bienvenidos. El problema es que si los psicoanalistas no dialogan con las ciencias biológicas, vamos a ver luego qué proponen ellos como terapias, que vamos a verlo más adelante, ni la biología tiene muchas ganas de hablar o de dialogar con el psicoanálisis, es porque se disputan el mismo terreno, que es el sujeto y su enfermedad mental. Al disputarse el mismo terreno, entran en conflicto. Y o bien se ignoran, que es una posición soberbia de cualquiera de los dos lados, también de los psicoanalistas, o bien tratan de hacer un mix rarísimo, pero lo que no logran por ahora, y yo intento en lo que puedo, es hacer una interlocución donde cada uno aprenda algo del otro y donde el psicoanálisis tenga que marcar dónde la biología, con las terapias que propone, que son las llamadas TCC,
terapias cognitivo-comportamentales o cognitivo-conductuales basadas en la neurolingüística, la así llamada neurolingüística, realmente ahí forcluye un sujeto. Y bueno, si no hacemos ese diálogo, lo que vamos a lograr es lo que ya está pasando en el mundo anglosajón con seguridad. Ya ganaron. Todas las terapias toman ese sesgo. Todas, es mucho decir, a medio decir, vamos a respetar el título del programa. No todas, pero la mayoría. Y en el mundo europeo está sucediendo lo mismo. Y en Argentina, aunque no nos demos cuenta y creamos que es Buenos Aires sobre todo, bueno, y otras grandes ciudades del interior, somos las ciudades psicoanalíticas, está también sucediendo. Creo que tenemos que dejarnos de mirar para otro lado, me parece. Pero ¿y cómo sería, desde tu visión, digamos, esta posibilidad de encuentro entre las neurociencias y el psicoanálisis? Yo creo que para poder dialogar, Ricardo, con cualquiera, primero hay que haberlo leído, hay que haberlo escuchado, hay que haberse enterado de lo que piensa. Sí, es imposible refutar o marcar una diferencia con alguien que uno ni leyó, ni se tomó el trabajo de investigar, ni se tomó el tiempo de vida de ir a las fuentes. Entonces pienso que en principio habría que leer por lo menos los mejores exponentes, ¿no? Por lo menos al que esté escuchando, le sugeriría, si quiere empaparse del pensamiento, de lo mejor, hay muchísimo, ¿no? Uno es el error de Descartes, de Damasio. Otro es de Eric Kandel, En busca de la memoria. Otro es A cada cual su cerebro, de Ansermet y Magistretti. Hay muchísimo más, pero digo, estos serían textos básicos sobre primero, enterarse qué han logrado, que es mucho lo que han logrado en el avance de los neurotransmisores. No sé si ustedes saben que hasta hace muy poco tiempo, después de descubierta la neurona se descubre en tiempos de Freud, se pensaba que el intercambio entre neuronas era eléctrico. Lo es también, pero hace muy poco que se descubrieron los neurotransmisores, que son químicos, lo cual hace que la bioquímica, o sea, siendo los neurotransmisores proteínas, y toda proteína está comandada por el ADN, la genética y los neurotransmisores quedaron enlazados. Entonces hay que saber qué se descubrió ahí, y no debe ignorarse, eso sí existe, simplemente que eso no es el inconsciente. ¿Ellos proponen que eso es el inconsciente? Sí, explícitamente para la neurociencia, el depósito de huellas de experiencia en el cerebro, que es lo que Descartes llamaría sustancia extensa, que es la masa encefálica, que existe, obviamente, y que, bueno, acá hay habemos tres mujeres, y vos, con Ricardo, cerebro, claro. y vos debes tener alguna en tu vida, y quizás algún hijo, ¿no? No, tengo una nena, tiene la cabeza llena de neuronas. Perfecto. Nena, durante el embarazo, no sé si ustedes, pero yo cortaba clavos pidiéndole algún poder, no sé cuál, porque no sé en cuál creo, pero qué sé yo, no importa, el que fuere, que el nene y la nena que tengo fueran sanitos, ¿sí? O sea, que tuvieran, sobre todo neurológicamente enteros. Ergo, negar que es importante lo que se inscriba en el cerebro es absurdo. Es importante, pero no está ahí el inconsciente. La hipótesis de las neurociencias es que el inconsciente es un cúmulo de memoria. Pero entonces, nuestro perro también tendría un inconsciente, porque nuestro perro también tiene memoria. Nuestro gato tiene memoria. Y uno de estos autores, que nombre Eric Kandel, demostró que una aplicia, que es un caracol ultra simple, cuyo sistema nervioso es un ganglio neuronal, ni siquiera es un cerebro, también tiene memoria. Entonces, si la memoria neuroquímica fuera el inconsciente, señores, todo ser munido de un sistema nervioso tendría un inconsciente. ¿Eso es así? Los psicoanalistas diríamos que no. Y habría que ver por qué. Y yo creo que un psicoanalista puede demostrarlo, pero hay que demostrarlo. No se puede decir a priorísticamente que no. Pensaba si esta dificultad, ¿no?, del
es verdad que vamos a querer leer los matemáticos para entender la topología que plantea Lacan, o la dificultad con la biología. Interrumpir, sí. No solo por eso, sino por algo que se enlaza con el tema de las neurociencias, porque en realidad el cero y el conjunto vacío son algo que Lacan va a decir que es el centro del inconsciente. Vamos a rescatar esto, y eso no puede estar en ningún cerebro. Perdón, Viviana, no estoy acostumbrada a venir a la radio, entonces interrumpo. No, perdón. Está muy bien, igual el micrófono es tuyo, nosotros estamos acá hoy para darle no me des miedo, el micrófono es tuyo. Pero pensaba, ¿por qué nos asusta más la biología a los psicoanalistas? Y supongo que de alguna manera tiene que ver que a lo mejor no sé si la mayoría, pero un gran porcentaje somos en realidad devenidos psicoanalistas, pero que tenemos una formación psicológica, digamos, ¿no? Pues nos recibimos de licenciados en psicología. Vos devenís psicoanalista, pero venís de la rama médica, digamos, sos médica psiquiatra. Es una forma de decir, es cierto. Podría colgar el título de médica y el de psiquiatra. Que sea médica psiquiatra ya es mucho decir. Pero sí, vengo de ahí, sí. Pensaba si esto a lo mejor facilita, sin dudas, por ahí para vos la lectura sobre la biología en general. Mira, yo conozco, obviamente, muchos médicos porque, pasé por la facultad y además pasé por mi colegio, el Buenos Aires, donde la mitad de mi promoción estudió medicina. No sé qué pasó, fue haber sido una epidemia, no sé. Muchos médicos creen que para dejar de ser médicos y devenir psicoanalistas tienen que odiar la biología, o sea que no te creas, o sea, entender qué es la memoria química. Por ejemplo, si uno leyera el libro de Kandel, En busca de la memoria, que es un título bien anfibio, porque es la memoria de su vida, es una biografía, entonces su memoria, son sus memorias, y a la vez En busca de la memoria química. Hay solamente 2 capítulos que hablan de química, para el que quiera saber que no está, como dicen los adolescentes, mandando fruta, o sea, que te pone toda la secuencia química. Es un enorme descubrimiento. Su enorme descubrimiento, que es que no todo está en los genes, sino en el estímulo a los genes. Sacó un Nobel por esto. Pero cualquiera puede leer ese libro. O sea que yo creo que más bien el psicoanalista tiene un problema con la biología, porque quizás durante mucho tiempo se consideró a la enfermedad mental producto de una anomalía biológica. Y como realmente había que oponerse a eso, porque no es así, entonces creo que se crea una muralla, no solo por la facultad de la que uno provenga, quizá para un médico es más fácil entender algunas fórmulas bioquímicas, pero nada más. Creo que es general la resistencia a la biología, o haberse acostumbrado al cliché de con eso no tenemos nada que ver. Pasión de la ignorancia, la llamaba Lacan. ¿Y qué propones, Silvia? ¿Cuál es el enlace? Vos venís estudiando esto hace un tiempo. Sí. ¿Y cuál sería, por ejemplo, lo que vos decís claramente que hay que incorporarlo? Podemos reconocer que no lo incorporamos. En ese punto, yo diría, bueno, ¿qué me aportaría? En principio, te corregiría esto con lo antipático que es corregir. Hay que nada, porque ya desde la que empezamos mal, la gente ya, uno dice hay que y dice no lo hago nada, no quiero. Yo creo que en qué puede ayudarnos primero es en entender lo que Lacan llamó la subjetividad de la época. Es decir, a ver, Freud y Lacan jamás quisieron pelearse con la ciencia. Jamás quisieron que el psicoanálisis fuera oscurantista. Fíjate que cuando Freud no tenía discípulos y era considerado un chamán, un chanta, ¿sí? Su discípulo Jung, que es oscurantista, es un místico, pero en el mal sentido, no es el buen místico, el sentido de las fuerzas del inconsciente colectivo y las intuiciones de que se venía la guerra, etcétera. Es decir, corta con Jung.
cuando no tenía, es como que alguien tirara las últimas monedas que tiene en el bolsillo. ¿Por qué? Porque jamás quiso que el psicoanálisis fuera considerado algo no científico. Lacan, y eso se puede seguir en los seminarios y en los escritos, sobre todo, por supuesto, en el escrito La ciencia y la verdad, que es un escrito fantástico, que lo tengo muy trabajado, quiso siempre preguntarse, lo pueden ver cualquier lector de Lacan, ¿es el psicoanálisis una ciencia? Y la pregunta más importante, ¿qué tiene el psicoanálisis para decirle a la ciencia? Bien, si ahora, en lo que Lacan pedía al psicoanalista, que es que estuviera al tanto de la subjetividad de la época, si ahora la ciencia está floreciendo en el campo biológico, ¿cómo no estar al tanto de la subjetividad de la época? Estas serían razones ético-científicas. Ahora, razones prácticas, perdón que sea brutal, van a quedarse con todos los pacientes. ¿Sí? ¿Qué nos estaríamos perdiendo, Ricardo? Los pacientes. Porque, la posibilidad de práctica. Sí, la posibilidad mera de existencia de la práctica, pero no para nuestra sobrevida. Estoy diciendo, para la sobrevida del discurso analítico. Claro. Los que aquí estamos en esta mesa somos grandes, para no decir, yo sola, yo soy vieja, los demás son grandes. Es decir, probablemente en vida nuestra esto para nosotros no pase nada, pero para los que sigan sí va a pasar, no va a haber práctica. ¿En qué nos importa? Bueno, nos vamos a quedar sin práctica del psicoanálisis. Y creo que además de nuestros intereses, que serían, comillas, corporativos, el lazo social se vería afectado por la pérdida de un discurso muy importante. O sea que sí nos incumbe, no a corto plazo, con un pensamiento cortoplacista esto no tiene ninguna importancia. No, hacías un comentario que a mí me resonó, antes de empezar el programa, lo repetiste acá ya, de que es por ejemplo en Argentina que todavía queda un núcleo duro de psicoanalistas, un gran número de psicoanalistas con diferentes orientaciones y demás, pero que esto vos lo habías vivido en Europa, ¿esto querés contarlo un poquito más, explayarte en ese tema? Lo cuento, sí, porque verdaderamente no son anécdotas, pero no tanto, ¿no? Hacen a la estructura del lazo que nos rodea y que creo que nos puede ahogar. Les comentaba que mi marido vivió 35 años en Francia, lo que hizo que yo viajara continuamente, bueno, él también para acá, pero por razones, obvias. Y Francia queda bastante cerca de todo lo que se llama primer mundo, con lo cual era fácil hacer escapadas para todos lados. Cuando uno habla de psicoanálisis, hace ya te estoy hablando de más de 20 años, es como que uno lo miran desdeñosamente. Acá no. Pero yo dije, ¿qué está pasando? Bien, en el mundo anglosajón, nada, no existe más. ¿Saben dónde se enseña psicoanálisis? Ustedes tres y los que estén escuchando, en los departamentos de literatura y filosofía de las universidades americanas. En el departamento de literatura y filosofía. Fíjense, ¿sí? Y en Francia, donde también, obviamente la cambian de Francia, había un núcleo duro de psicoanalistas, el Estado, les contaba, que reintegra los tratamientos de pacientes de enfermedades mentales graves íntegramente, recomienda para reintegrar que los autistas sean tratados con métodos cognitivos conductuales y no reintegra otros métodos, por ejemplo el analítico, lo que significa que, es lo que te decía, nos estamos quedando con una práctica muy estrecha. Una familia francesa que no tiene por qué estar obligada a conocer cuál es la diferencia, va a ir a donde le reintegren el tratamiento. Así que está señalado el rumbo hacia otro lugar. Así que hay un riesgo. Esa realidad también ya se está viviendo en las obras sociales argentinas. También las obras sociales argentinas piden que la persona esté entrenada en terapias cognitivo-conductuales o neurolingüísticas, ¿sí? Igualmente, no sé, esta es una sensación que tengo por ahí,
entro en esa sin darme cuenta, es como que a los analistas no les importa demasiado. Bueno, sí, ¿qué puedo hacer, lo dijiste, ¿qué puedo hacer al respecto? Yo pienso que es un pensamiento cortoplacista o bien la idea de infantil de los chicos que van a vivir para siempre, ¿no? Una nenita que vino a casa para una ocasión de un cumpleaños de mi yerno, le decía a mi mamá de 90 años, ¿vos vivís con tu papá? Claro, porque es tan infantil que nadie se muere. Bueno, si salimos del cortoplacismo y del desdén por los hechos, con solo mirar lo que está pasando, hay que hacer algo. Si quieren, ¿no? O sea, el deseo de cada uno. A mí me importa. Vamos a regalarle un tema, ¿no? Sí, le vamos a regalar el tema. Gracias. Uno de los favoritos de Silvia, que además ya dice que la ha hecho pensar mucho también este tema. Escuchamos a Los Redondos, Mi Perro Dinamita. Si es un rock and roll y yo no sé si a tu perro le gusta ladrar a lo bobo. Mi perro no quiere no, con el hocico afiebrado no, recuperando palitos corriendo a lo bobo. Porque si es un rock and roll, no, músculo mojado. No, quizá algún fueguito. Es su rock and roll. Mi perro dinamita está fiero como un tártaro y gruñendo, rechazando. No mueve el rabo con docilidad, ni da la patita, ni hace el muertito, y aúlla este rock and roll. Yo no sé si a tu perro le gusta ladrar a lo bobo. Mi perro no quiere no, con el hocico afiebrado no, recuperando palitos corriendo a lo bobo. Porque si es su rock and roll y dice no, y me desobedece. No, y es lo mejor que hace. Aquí allá en buen zorrito nada de rififi, porque este es su rock and roll. Trae tu programa W Radio. Entérate de todo lo que tenemos para ofrecerte. Comunicate al 15 37 80 10 28, 15 37 80 10 28 o por mail a radio@webuniversitaria.com, radio@webuniversitaria.com. W Radio, superando los límites. It's a long way to the top if you wanna rock and roll. Red de Psicoanálisis IN, Litoral Literal y Red de Psicólogos de Buenos Aires nos han dado un me gusta en nuestra página de Facebook, a medio decir-medio comunidad. Bueno, así como para decir, si no habían prestado mucha atención a la letra, decía algo así como: yo no sé si a tu perro le gusta ladrar a lo bobo. Mi perro no quiere.
con el hocico afiebrado, no. Recuperando palitos, corriendo a lo bobo. ¿Por qué? Si es un rock and roll. No más culo mojado, no, quizás algún fueguito, aquí y allá, algún fueguito ensaya mi perro, porque este es su rock and roll. Mi perro dinamita está fiero como un tártaro y gruñe, no, rechaza, no mueve el rabo con docilidad, ni da la patita, ni hace el muertito, y aúlla este rock and roll, y dice no, y me desobedece, no, es lo mejor que hace, aquí y allá el muy zorrito, la va de rififi. Es una maravilla, es una maravilla. Bueno, y por supuesto, también uno, a ver, Ricardo, Viviana, Laura, uno se mete en las cosas, por supuesto, porque yo sigo esto de la subjetividad, todo es verdad, lo que dije es verdad. Además, está el análisis de uno. Tengo razones personales para detestar el adiestramiento, ¿sí? Sí. Tengo razones personales. No. Vamos, igual pasó en el Paleolítico, cuando yo era niña, así que eso sucedió en otra era geológica, pero vengo de una familia ultra cartesiana de ingenieros y demás, donde efectivamente se pensaba que se podía educar todo, sacarle el máximo provecho a todo, hacer todo. Entonces mi perro dinamita es el perro que el indio Solari dice que lo mejor que hace es lo que Lacan llama el nombre del padre. El nombre del padre es decir que no. Eso, ojo, no es un oposicionismo bobo, no. Es no a un aplastamiento de adiestrador. Porque adiestrar no es lo mismo que educar. Adiestrar no es lo mismo que analizar. El problema de las terapias cognitivo-comportamentales es que adiestran. Bueno, ¿dónde está el sujeto? En el perro de Pavlov es un animal. Igual, ni el perro dinamita quiere ser un perro de Pavlov. Y la plicia de Kandel es un caracol. ¿Sí? Pero, ¿cómo se va a colonizar un humano con un adiestramiento? Ahora, es muy performante el adiestramiento. Se sacan unos robots bárbaros. ¿Pero queremos robots? Bueno. Nosotros no. Yo tampoco. Pero aparte creemos que justamente el sujeto siempre va a pujar por algo más. Sí, o por algo menos. O por algo menos. Por otra cosa. Por otra cosa. Claro. Por más allá, por más acá, por algo distinto, por algo nuevo, por algo diverso. Sí. Silvia, escuchamos así frecuentemente que la ciencia forcluye al sujeto. ¿Vos qué pensás respecto de esto? Es interesante y te agradezco la pregunta porque es un cliché, se escucha en los congresos dicho de buena fe, desde luego, que Lacan dijo que la ciencia forcluye al sujeto. Yo apuesto aquí a los posibles auditores, sufrientes auditores de mi palabra, que me digan ¿Dónde? Bueno, yo les cuento, lo que Lacan dijo negro sobre blanco es que el psicoanálisis opera sobre el mismo sujeto que el de la ciencia, con lo cual lejos está de decir que la ciencia forcluye a un sujeto, dice que lo crea con Descartes. A partir del movimiento filosófico cartesiano se crea lo que es la ciencia moderna, donde pienso, luego soy. ¿Sí? Aparece como el sujeto creado por sus pensamientos y no por Dios, ¿sí? Por una fuerza superior. Lo que Lacan va a decir es que la ciencia crea al sujeto como correlato antinómico, es decir, crea un sujeto para tratar de desentenderse de él, porque el sujeto, como decías recién, Laura, va a decir siempre que más, que menos, que tal vez, o sea, va a arruinar la elegancia maquinal de la máquina de la ciencia exacta. Va a introducir aquello que Lacan llamó error en la cuenta. Va a hacer ruido, va a molestar. Hace mancha. Hace mancha, exactamente, es otra forma de decirlo. Hace mancha a la pureza inmaculada de la exactitud científica. O sea, la ciencia crea un sujeto,
lo trata como correlato antinómico, y lo que Lacan hace es un movimiento muy, a mi juicio, sumamente interesante. En vez de pedir de rodillas a la ciencia que por favor la considere científica y que el psicoanálisis no es una chantada, le dice a la ciencia: señores, agreguen el sujeto a la cadena de pensamientos, metan el sujeto y acepten la mancha, porque en esa mancha, la exactitud, aparece el sujeto. Involucramos a la mancha en el concepto de síntoma. Por eso el psicoanálisis jamás se va a proponer exterminar un síntoma. Puede modificar los problemas que le causa un sujeto, pero en el síntoma, mancha, ¿sí?, está el sujeto que dice no, como el perro dinamita, ¿sí? Está diciendo que no a algo, con su fobia, ante su parálisis histérica, con sus inhibiciones, con su angustia, etcétera. Lo que sí dijo Lacan es que la ciencia tiene un aspecto forclusivo cuando adquiere el formato de un discurso totalizante. Es decir, que excluye el agujero. Que excluye el cero, el agujero, el conjunto vacío. Es decir, excluye el vacío poético, donde Lacan situó al sujeto. Por eso estudió topología y lógica lógica de conjuntos, no porque se le dio que le gustaba, claro, era cool. No. También un poco, me parece. Sí. A ver, este es el tema. Lo que dijo Lacan entonces es que hay un discurso totalizante de la ciencia. Cuando digo totalizante es lo contrario al nombre de vuestro programa. En vez de un medio decir, pretende decirlo todo. Y no ciencia, lo consigue. Pero cree que sí. Entonces aplasta. Otra cosa que dijo Lacan en la ética, en el seminario de la ética, es que la ciencia forcluye la ausencia de la cosa. Es decir, forcluye el cero. Esa pérdida de la cosa incestuosa de la que hablaba Freud en el proyecto en 1895. Y que hace arrancar todo el sistema de inscripciones, ¿sí? y lo que se llama pensamiento inconsciente. Otra cosa que dijo Lacan es que la división sin intersección entre sustancia pensante, o sea, el que piensa, el hombre, y sustancia extensa, que es lo que no piensa, donde la ciencia incluye el cuerpo, es forclusiva. Así que hay que lograr una intersección entre esas dos sustancias. Pero nunca dijo que la ciencia forcluye el sujeto. Sí, porque es otra de las cosas, como preguntabas, ¿por qué no dialogar con las ciencias biológicas? Porque Lacan dijo que forcluye el sujeto. Entonces, ¡plin!, hacemos el botón eject y chau. Los científicos hoy de las neurociencias, ¿cómo incluyen a este sujeto? Es que para ellos la noción de sujeto no está. No está. Lo que para ellos está es el síntoma producido por un mal condicionamiento, un conjunto de cúmulos químicos de memoria mal puestos, a los que habría que contrarrestar con otro condicionamiento mejor. ¿Sí? Y se puede acondicionar a un sujeto, adulto o niño. Niño es más fácil porque es más chiquitito. Yo les contaba recién, por ejemplo, para la fobia de volar, que afecta a gente que, pudiendo económicamente, por ejemplo, conocer, supónganse, la Tour Eiffel, para hablar de la canción francesa, la chica hablaba de que, no sé si escucharon la letra, decía que no le interesaba el dinero del señor y que podía simplemente llevarla a pasear por la Tour Eiffel, que pues ya vivió en París. Para nosotros es un poquito más caro, ¿sí? Y que prefería morir con una mano en el corazón que con una mano en el bolsillo, ¿no? A ver, pero para ir a París, los que no estamos como esta chica ahí, necesitaríamos volar. Si no, tenemos que ir en un barco que no sé cuántos días tarda, porque ya no sé si hay barcos. Hay un club del vuelo que hace terapias comportamentales, son muy performantes. El problema, les decía, es que el sujeto nunca va a averiguar por qué no quiere levantar vuelo. Y cada vez que en la vida tenga que levantar vuelo, en cualquiera de situación, bueno, no tengo que explicar la metáfora porque se entiende, va a hacer agua. No quiero contar casos clínicos porque a ver, si una persona dijera, mientras me analizo, voy al club del vuelo así la temporada siguiente,
voy a París, yo jamás le digo, no sé, haga lo que quiera. Yo en general soy bastante mientras no lo perjudiquen. Pero si se analiza y averigua por qué tiene fobia de volar, ¿sí? ¿Qué lo impide despegarse de la Pachamama, de la Madre Tierra? No sé. Sí, hay de estos ejemplos, vos tomás ese y es un ejemplo muy claro, pero también tenés todos los trabajos con adicciones en relación a estos que son entrenamientos y que a veces hay analistas trabajando y tratando de hacer alguna modificación ahí, por ejemplo. Sí. Sobre todo no en nuestro medio, que estamos tan mezclados. Sí, totalmente. Y yo no estoy diciendo que no logren ciertas cosas. El tema es si es como los psicofármacos, por ejemplo, porque hay una alianza que yo les comentaba recién antes de que el programa se inicie, que uno siempre piensa que se formó una pareja rara. El soviético Pavlov en bodas con los laboratorios anglosajones. Porque, por ejemplo, los psicofármacos, ¿sí? Que acompañan la terapia cognitivo-conductual, ¿no? Un poco de clonazepam más club del vuelo, volamos. Yo no tengo nada contra los psicofármacos. Bueno, ya dijo Viviana que tengo el pecado de origen de ser psiquiatra. O sea que hasta los puedo prescribir, y si un sujeto está muerto de angustia, no puede dormir, o demás, ¿por qué no? Si hay diálogo analítico, para que en algún momento se entere de qué le pasa, ¿sí? O sea, no tengo una posición, pero si no sería una posición forclusiva la mía, ¿sí? Entonces, si alguien se quiere aliviar con eso, ok, pero si quiere saber qué le pasa y por qué necesitó hacer ese síntoma, porque estábamos diciendo que es la mácula donde está el sujeto, donde está el nombre del padre, donde está el perro dinamita diciendo no a algo, ¿sí? Que debe decir que no. Entonces puede recurrir a esos recursos si hay acompañamiento analítico. Es igual que con los psicofármacos. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con excluir la psicofarmacología si el paciente la necesitara. Si el paciente la necesitara, acabo de decir. Claro. No porque sí. No porque sí. No por protocolo. No por protocolo. Pero bueno, a veces es más sencillo también para quienes padecen algún tipo de ansiedad ir al psiquiatra que les recomiende el clonazepam que ocuparse de pensar qué le está pasando, ¿no? De hacerse cargo de qué le está pasando. Sí, hay que tener, es decir, nadie se puede analizar por prescripción. Uno puede darse una vacuna por prescripción. Totalmente. Hay que tener ganas de saber, hay que vencer la pasión de la ignorancia. Es decir, hay anida en todos nosotros una pasión. No podemos decir nosotros amamos saber, porque no es cierto. A veces queremos ignorar. No, y aparte de un análisis se sufre y mucho, muchas veces. Se sufre y mucho, es caro. Sí, también. Es caro y sumado es mucho. El tráfico de Buenos Aires es espantoso, e ir hasta el consultorio es molesto. La agenda, puedo seguir haciendo una serie de reflexiones y son todas verdad. Aparte hace calor, hace frío, hay que dedicarle tiempo. Hay que, como dijo Laura, hay que padecer, recordar cosas que uno quisiera no recordar, etcétera. Pero el tema es que si uno quiere tener otra forma de plantarse como sujeto que siempre haciendo mancha, o siempre teniendo una angustia, o siempre siendo una visión, si uno puede hacer un uso diferente de la mancha, entonces tiene que analizarse. Debería analizarse. Ahora, añado, si un análisis no logró que el sujeto se refunde a sí mismo y en vez de ser hijo de sus determinaciones empiece a ser hijo de su propio síntoma, de su propia creación, no habrá tenido sentido. O sea que también es muy importante que el analista sepa de qué se trata un análisis, que es hacer al sujeto hijo de su síntoma, es decir, el buen uso de su manera de manchar la colonización del otro, ¿no? Tomando del otro lo que le venga bien y tomando su propia creación, el síntoma, en sentido amplio, de una manera más
que le dé un goce mejor y una forma de hacer, un savoir-faire en la vida. Silvia, vos lo mencionaste hace un rato, el proyecto de una psicología para neurólogos, y pensaba si es posible pensar un psicoanálisis más allá del proyecto, digamos, ¿no? O no considerando el proyecto. Y esta pregunta va en función de que, bueno, hemos escuchado, han pasado muchísimos psicoanalistas por acá, y hemos escuchado esto de que si justamente se quedan desde el lado de lo biologicista, las neurociencias tienen más para responder que nosotros. Claro, el tema, no creo que la ocasión de un programa radial sea hablar del proyecto, pero la verdad que podría hacerlo porque es uno de los textos preferidos, de los textos que he leído por Freud. Le he leído toda la obra, obviamente. El problema es que el término neurona que usa Freud es un término que Freud no usa. Luego, es decir, el proyecto fue escrito en la correspondencia con Fliss. Era un paper que escribe Freud en un viaje en tren para mandarle a Fliss. Es una carta a Fliss. ¿Sí? Jamás fue hecho para ser editado. Si uno pudiera pensar que neurona ahí es unidad inconsciente de inscripción, sí, cosa que Freud le costó entender. Freud no nació sabiendo. A ver, cuando Freud crea el psicoanálisis, él utiliza la terminología de su disciplina de origen. Originalmente Freud era neurólogo. ¿Sí? Es un texto que nunca dio a publicar, que se publica post-mortem, y gracias que se publica, pero dice algo, pero que es revolucionario. Dice que hay algo que no se puede inscribir en la neurología, que es la cosa incestuosa, que hay algo que tiene que quedar fuera del sistema. Ese estímulo primero, ¿no? Es la primera satisfacción completa y absoluta, está fuera del sistema. Entonces, el problema es que como ahí se llama neurona la unidad de inscripción, Freud luego, cuando dé la obra a publicar, no va a usar más eso, va a hablar de representación, que es ya una simbolización. Una representación es una simbolización, no es la cosa. Cuando lo publique, eso no lo va a publicar nunca, pero nunca más va a hablar de neurona. Los desafío de nuevo a que se fijen y va a ver que no hablan de neurona. Entonces, no es un texto biologista, pero es cierto que los neurocientistas se toman del proyecto. Se toman del proyecto. Porque lo que no ven en el proyecto es la falta de la cosa. Y yo desafío, siendo algo sé de medicina, porque soy médica, y algo sé del bocho porque soy psiquiatra, desafío a cualquiera que me diga en qué parte del cerebro está la falta de la cosa. Y van a ver que no está. O sea, no es, el cerebro no es el lugar donde está el inconsciente. Eso no quiere decir que los analistas no estemos al tanto de que en el cerebro hay huellas químicas, que no son al inconsciente, pero son muy importantes y que se multiplican y se enriquecen por el estímulo de la madre en el niño. Es decir, un niño estimulado tiene otro cerebro que un niño no estimulado, otro cerebro materialmente, porque las terminales nerviosas se multiplican y aún así ahí no está el inconsciente. Pero no se puede ignorar que eso existe. Pero bueno, bien estimulados hay más habilidades, hay más posibilidades de aprendizaje. Y eso también es cierto. Y la maravilla de Kandel que le valió el Oscar es explicar por qué. Por la multiplicación de terminales nerviosas, pero él explicó todo el sistema, que es realmente de lectura apasionante. Aún así, ahí no está el inconsciente. Sin embargo, la palabra del otro produce un inconsciente y además puede producir lesiones reales en el sistema nervioso. Por eso es que en un chico dañado en su relación con el otro, la imagen, ¿sí? El diagnóstico por imágenes cerebral puede ser distinto. Y muchas veces se cree que esa es la causa y no la consecuencia. ¿Sí? Se cree que porque la imagen cerebral es distinta, es que el chico neurológicamente y no, es al revés, el chico tiene esa imagen cerebral porque no, la palabra del otro no entró bien. Eso no quiere decir, yo estoy por los dos lados siempre, no quiere decir que los analistas
creamos que no existen chicos realmente dañados de nacimiento, los hay. Y hay chicos dañados en su materialidad neurológica por accidentes en su relación con el otro que los cría. Pero el proyecto, volviendo a tu pregunta, no es un texto biologista, cosa que no entienden los neurocientistas. Insisto, ¿dónde está la falta de la cosa en el cerebro? ¿Dónde se anota eso en el cerebro? Yo quiero hacerte una preguntita y con esta nos estamos yendo, así que ¿Cómo no? es simplemente tu opinión, así lo más cortita posible. ¿Cómo ves la formación hoy de los analistas en nuestro Buenos Aires, querido? Y hay de todo como en botica, ¿no? Es decir, yo sigo pensando, sería antigua, pero bueno, sigo pensando que el principal eje de formación es el análisis personal. Eso que decíamos que es caro, dificultoso, doloroso, etcétera. Y luego creo que habría que volver a leer Freud, los lacanianos, con Lacan, no abandonar la lectura de Freud y estar bien atentos a lo que pasa en la polis. Pero primero y principal, yo sigo insistiendo en el análisis personal. Perdón la antigüedad de mi planteo, pero creo que es la base de formación. Pero es lo que vos pensás y así es. Bueno, ha sido un gusto tener con nosotros a Silvia Vigo. Sí, Gracias a ustedes. Nos vamos a despedir con Supertramp y bueno, gente que lamenta por ahí que cómo ir adaptándose o cómo el sistema los va condicionando. The Logical Song. When I was young, it seemed that life was so